Qué lindo estar con ustedes. ¿Me escuchan? Creo que sí. Me recuerda que mi papá estuvo acá en otra iglesia hispana. No sé si conocen la historia de este lugar. Hace casi 15 años hubo una iglesia llamada Iglesia Ágape acá. Y estuvo acá casi 6 años y después se movió a Irondale. Y al ver que había una necesidad espiritual acá en este lugar, empezamos a mirar quién podría venir acá. Qué gozo tenerles hoy en la casa de Dios. Y queremos celebrar la resurrección hoy, amén. ¿Cristo está vivo o está muerto? Vivo. Yo contento de estar acá. Yo quiero animarles que a veces con días especiales en la iglesia ya lo hemos hecho antes. La historia la conocemos. Pero quiero que hoy, mi oración hoy, es que Dios, como dice Pablo en Efesios 1:18, dice, pido que los ojos de nuestros corazones sean abiertos para que podamos entender el poder que nos ha dado Cristo, su resurrección, y para que podamos vivir en Cristo como nuevas criaturas que somos. Amén. Para hablar de eso hoy, yo quería pedir a un hermano querido, Gerardo, que pase. Yo quería tomar un momento de escuchar el testimonio de mi hermano. Yo sabía que eso iba a pasar. Eso está bien. Ahí va, hermano. Porque él y yo nos conocemos casi 6 años, más de eso tal vez. Él fue y también sirvió en Nueva York con su esposa. Dios los trajo allá, pero más que nada yo quería tomar el tiempo para ver el efecto de la resurrección, el poder de la resurrección en la vida de alguien, el testimonio que es de lo que Cristo hace. Entonces, Gerardo, cuéntanos, ¿de dónde vienes y qué de tu vida antes de Cristo? Ahora, yo sé que eso es 20 horas. Entonces, pero hay que ponerlo un poco. Bueno, hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo, como dice el pastor. Soy de Colombia. Vengo de un lugar, una región de Colombia muy apartada, podemos decir, el departamento del Putumayo. Es una región, podemos decir que en ese lugar es uno de los lugares más peligrosos de Colombia. Y me crecí ahí. Gracias a Dios, que yo creo que tenía ese propósito conmigo, no me desvié totalmente, pero viví momentos muy difíciles de mi vida y realmente llegué a conocer la droga, llegué a conocer el licor desde muy niño, como a los 14 años, un jovencito, y me desvié realmente. Y salí de mi casa, vine a Cali, donde no fue una vida muy agradable. Pero, bueno, con todo esto llegó el momento de que las guerrillas amenazaron a mi familia. Mi padre prefería mejor que nosotros estuviéramos lejos de ellos para que no nos mataran, porque ya nos habían matado 2 hermanos, se nos habían llevado una hermana. Y nos tenían amenazados a todos como familia, que nos iban a matar a todos. Mi padre tuvo que abandonar todo, salimos y él murió en Pereira. Él murió con cáncer en la sangre y mis hermanos pues estamos unos por un lado y otros por otro. En Colombia viven en cada ciudad, vive uno. Bueno, nosotros migramos 3 hermanos a Estados Unidos. No fue fácil llegar acá, fue difícil. Porque tuve que pasar todo de Guatemala hasta acá por la frontera. No fue fácil para mí, pero gracias a Dios estoy acá. El propósito de Dios es grande en la vida del hombre. ¿Y dónde encontraste? ¿Dónde fue que Cristo te encontró? Bueno, yo llego a la iglesia Dawson, alguien me invita y llegué a la iglesia Dawson, donde el pastor Byron era el pastor de la iglesia. En ese momento todavía estaba un pastor cubano, que el pastor Efraín Horta, pero el que estaba comenzando ya a predicar ahí era el pastor Byron. Yo fui a la iglesia Dawson como por 3 años, pero
sin querer ningún compromiso. O sea, yo iba simplemente porque sentía esa necesidad. Yo creo que en todo ser humano, cuando tenemos problemas, sentimos esa necesidad de buscar a Dios. Pero no lo buscamos porque por el mismo temor de que a veces nos da vergüenza de que la gente sepa que somos cristianos, ¿no? No, que qué dirán mis amigos, que qué dirá mi gente, que porque que a mí me decían que era un aleluya, a mí me decían que era cuando yo conocí al Señor, mis amigos me trataban mal, me decían muchas cosas, pero yo llegué a conocer del Señor en iba, pero nada de compromiso. Un día en una prédica, el pastor Byron hablaba de Romanos 6:23, cuando dice que la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida externa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese mensaje comenzó a traerme. Yo en ese momento no sentía deseo de hacer nada, pero él hablaba de Juan 3:16, él nos hablaba de Romanos 10, 9 y 10. O sea que todo eso habla de que tú no puedes vivir sin Cristo en tu corazón. Amén. Y todo eso llegó a tocar mi vida. En un momento, llegó el momento en que yo estaba llorando, estaba rendido y no sé, el pastor dijo, si alguien aquí quiere aceptar al Señor en su corazón. Había mucha gente porque realmente ese era una Semana Santa también, donde el pastor Byron tocaba predicaba sobre la resurrección de Cristo, sobre que nosotros como hombres necesitábamos del Señor. Entonces, en un momento, de repente yo me veo con la mano arriba. Realmente mi corazón como hombre no tenía ese deseo, pero cuando el Señor llega a la vida del hombre, no hay quien lo resista. Y eso es lo que ha quedado claro en mi vida. Amén. Y de repente estaba yo llorando con mi mano arriba y diciendo, Señor, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser parte de tu reino, porque eso es lo que somos nosotros, hermano. Amén. Pablo dice que somos los santos del Señor. Y esa es la verdad. Y ahora, después de ese momento en Dawson, ¿qué ha hecho el Señor en tu vida estos años? Bueno, después llegamos a siempre hay dificultades, claro, pero... Claro que hay dificultades. Nosotros a veces buscamos la iglesia perfecta. Cuando estamos en la iglesia decimos, no, pero aquí en esta iglesia hay muchas cosas que pasan y vamos y buscamos, ¿no? Y buscamos por un lado y buscamos por el otro. De repente salimos de Dawson, llegamos a la iglesia Brook Hills, al ministerio hispano, con el pastor Eduardo Torres. Ya había conocido a mi esposa María Pizarro, aquí está al frente, a quien Dios puso en mi vida y ha sido una bendición grande para mí. Porque cuando yo trato de tirar la toalla, ella está ahí para levantarme. Y eso es lo más bonito que me ha pasado. Llegué a la iglesia del pastor Eduardo y el pastor Eduardo nos puso a servir en la iglesia. Nos puso a ayudar a recoger la basura, a hacer lo que había que hacer dentro de la iglesia. Y eso pues lo hemos hecho. Y ahí conocimos al pastor Brian Harper. Nosotros tuvimos la oportunidad, como él decía, de ir a Nueva York con él a una misión de misioneros allá con él. Fuimos, después nos invitó una iglesia a poder apoyar a la iglesia del pastor Plinio Báez allá en Nueva York y estuvimos allá un año. No tuvimos un tiempo muy bonito porque realmente mi esposa tuvo un accidente, yo también tuve un problema de salud, pero ¿sabe qué? Lo más bonito es que, como dice Pablo, que nosotros debemos ser hermanos, amarnos, dice, unos a otros, cuidarnos unos a otros. Y eso fue lo que pasó. Nosotros conocimos a gente maravillosa allá en Nueva York que estuvieron pendientes de nosotros, no solo por lo que nos dieron, sino porque vimos el amor del que Pablo habla, del amor de Cristo en nuestras vidas y en la vida de los hermanos. Había una hermana, hermanos, que cuando estuvimos enfermos, mi esposa y yo, una hermana que se ganaba la vida embolando zapatos, hermanos, una hermana del Ecuador, y esa señora no se ganaba ni para sustentarse ella y su familia, más sin embargo llegaba con bolsas de comida a la casa de nosotros, a llevarnos. Esas son cosas que uno
que uno nunca puede olvidar, hermano, Amén. y que debe tenerlas en cuenta. Amén. Gracias, hermano. Mira, vamos a orar por él y por la hermana María. Gracias por celebramos lo que Cristo ha hecho en ti. Amén. Dios, gracias por este día. Gracias por palabra tuya en la vida del hermano Gerardo. Que aun cuando él estaba solo llegando a la iglesia, un día se encontró con Cristo. Yo pido que hoy hayan otros, por el testimonio de tu espíritu y de las palabras dichas hoy, que sean usadas para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Okay. Me encanta escuchar testimonios. Amén. Saber que todos tenemos una historia. Todos tenemos algo que hemos pasado en la vida. Unos han sido difíciles, siempre hay cosas difíciles. Y a veces es bueno recordar que estar en la vida cristiana no es para que todo se resuelve. Es para que Cristo esté con nosotros. Y hay esperanza que Él vendrá por nosotros. Entonces, hoy entramos en la resurrección y voy a hacer algo muy diferente hoy. Quiero traerles desde Génesis hasta la resurrección y después entramos en Mateo 28. ¿Vamos? ¿Pueden hacerlo conmigo? Esto va a ser otro proceso. Vamos a probar su memoria en la Biblia. Si no la tienen, vamos a ir de Génesis capítulo 1, versículo 26 y vamos a entrar y subir por todo el Antiguo Testamento hasta Mateo. ¿Ok? Mateo para nosotros es el primer evangelio, pero el primer libro en el Antiguo Testamento es Génesis. Ok, vamos a hacer un diálogo un poco hoy. Okay. Génesis 1 se habla de la creación. Dios creó el mundo. Pero llega un punto en versículo 26 que dice, Dios creó el mundo a su imagen. A imagen nuestra la creó hombre y mujer. Desde el comienzo Dios es el creador de hombre y mujer. Y los creó a su imagen, ¿por qué? Para que tuviera una relación con ellos. Ahora, eso para nosotros es importante. No nos creó como animales, tenemos una alma. Ahora, también puso unas reglas. Eso también es notado, ¿ok? No van a tomar de qué. Ahí había unos 2 árboles. Estos árboles tal vez se ven bien, pero mira, tienen todo el paraíso. Toma dominio de ello y multiplíquense. Digamos, esto es que Dios nos ha dado como hombres y mujeres la oportunidad de estar en el mundo que nos dio. Ahora, capítulo 3 entra en algo que pasó, porque el hombre y la mujer, ahora la mujer sí toma el fruto, va a ver el árbol, y sabemos que llega Satanás, forma de serpiente, como queramos ponerlo, ¿y qué pasa? Ella toma el fruto y él está al lado, ¿ok? No fue, unos dicen, ella lo hizo. No, él recibió del Señor instrucciones, ella no estuvo. Y después los dos tomaron el fruto y cayeron en pecado. En realidad, esto es el pecado de qué? Queremos que adorar, nosotros ser señores de nuestras vidas y no adorar a Dios, no obedecer a Dios. Desde ese momento, lo cantamos hoy, hermano Ronnie. ¿Recuerdas? Cantamos hoy que desde Génesis, desde Edén, hubo profecía en 3:16 de que un día de la simiente de la mujer hubiera que alguien que iba a pisotear la cabeza de la serpiente que es Satanás. Desde la creación, desde el punto en capítulo 3, sigue la historia y vemos que hubo 2 pactos. Hablamos que Dios hace el pacto conmigo y con otro. Dios es el que inicia el pacto. Él hizo un pacto con Noé. ¿Recuerdan qué pasó con Noé? Esto fue Noé que estuvo en el barca y hubo inundación de toda la tierra y solo Noé y su familia quedaron. Y después él, ¿qué hizo? Él hizo un altar y adoró a Dios. Y Dios, sabemos que de ahí viene ¿qué? El arco iris. Después notamos otro pacto, capítulo 12 de Génesis. En capítulo 12, Dios hace un pacto con un hombre llamado Abraham.
Y este hombre es el padre de la fe, lo conocemos. Y él da instrucción. Él y Sara no tienen hijos, pero dice que va a haber de ellos una herencia como las estrellas y como la arena. Dice que yo voy a, en 12:3 dice, voy a bendecirles, a los que te bendicen, voy a bendecir. Y a los que te maldicen, ¿qué? Serán maldecidos. Pero bendeciré todas las naciones de la tierra a través de ustedes. Desde el comienzo en Génesis hay algo llamado la idea de que somos bendecidos para ir al mundo, para que el mundo escuche las buenas nuevas. No solo para el hispano, no para el gringo, es para todos. Entonces llegamos a la historia y de ahí Abraham, tenemos Jacob, Israel, y de ellos salen 12 tribus y Dios escoge el pueblo Israel para sí mismo, aunque hubo que ir a donde, a Egipto y salir de Egipto y a la tierra prometida. Pero aún en la tierra prometida, ¿qué pasó? Siempre hubo un ciclo. Dios los rescata, les da, aún les dio que los 10 mandamientos con Moisés, les da forma, les da instrucción, hubieron jueces, hubieron profetas. Dios tratando de moldear el pueblo para que sean que un testimonio a todos. Pero ¿qué pasa? Siempre Dios los rescata, el hombre no escucha o no sigue escuchando, empieza a pensar en lo suyo y es un ciclo, entrando y bajando por todo el Antiguo Testamento. Hasta que antes del Nuevo Testamento tenemos algo de 500 años de ¿qué? Silencio. Pero había profecía en el Antiguo Testamento que el Mesías vendría, el prometido de Dios, el Salvador del mundo. Y ahí celebramos de Navidad algo de eso, ¿no? Que llegó el Mesías, llegó el pequeño Hijo de Dios. Pero escuchen, Él vino al mundo, dice Juan 1:14, y aquel verbo que fue hecho carne habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y verdad. Cristo no solo era carne y hueso, pero Él es Dios. El verbo se encarnó para que usted pueda entender y ver el amor de Dios, la gracia de Dios. Para mí me encanta este tiempo de Pascua. Porque Cristo vino para la cruz, escúchame bien. Él vino para resucitar 3 días después, hoy. Él vino porque hubo que haber un sacrificio por los pecados de la humanidad. Desde Génesis hasta ahora necesitamos que un Salvador, alguien que pague el precio por los pecados de la humanidad. Tú y yo no podemos hacerlo. ¿Usted ha hecho eso antes? Tratar de hacer buenas cosas por Dios. Ser bueno. Arreglártelas con Dios. ¿Has hecho tratos con Dios? Yo sí. ¿Y qué pasa? Siempre flaqueo. Ahora, la salvación, el cristianismo, no es que tú y yo estemos arreglando para llegar a Dios. Es que Dios en su gracia manda a su único Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que Él nos rescate. El problema nuestro es que no nos queremos dejar rescatar. ¿O no? ¿Cuántos acá han sido salvavidas antes? ¿Alguien? Nadie. ¿Alguien sabe? Mira atrás, eso está bien. Hay una regla de ser salvavidas. Yo nado, no tan bien, crecí en Bogotá y no hay piscinas porque hace mucho frío ahí. Entonces, sí, yo ya entiendo. Ser salvavidas significa esto. Primero, no es solo estar al lado y verse bonito, pero cuando hay un problema, alguien va para abajo, hay que entrar a rescatarlos. ¿Qué es uno de los peligros más grandes para el salvavidas? Es la persona que van a rescatar. ¿Se van a dejar rescatar o no? Y en realidad yo tuve un amigo que era salvavidas y él noqueó. Él
Él bajó la persona y después lo rescató. Porque si no, lo baja Él. Y a veces, honestamente, así somos nosotros con Dios. ¿O no? Yo quiero ser una buena persona. Las buenas personas no van al cielo. Yo quiero arreglar esto o hacer esto. Ir a la iglesia, a la conexión. Esto no te salva. Ir a McDonald's no te hace una hamburguesa, ¿no? Tal vez pone hamburguesa, pero eso ya es para después de ahora. Pero la realidad es esta. Es que Cristo vino al mundo porque Dios te ama. Él vino al mundo, fue a la cruz para morir por tus pecados y mis pecados. Ahora, si Él se hubiera quedado, viernes a las 12, ¿qué pasó? Pensamos que Él falleció el viernes a las 12, en la cruz, junto a dos bandidos. Uno que fue al paraíso y el otro que se quedó ahí. ¿Ok? Y de ahí, sepultado antes de las 6 el viernes. ¿Por qué? Tradición judía es que el sábado comienza a las 6 el día anterior. Ahora en Nueva York hay comunidades judíos que los viernes a las 6 nada pasa. Ellos no hacen nada. Hay una panadería que me encanta, pero son judíos y a las 6 y no hay nada el sábado. Entonces, nada. Entonces uno aprende que eso era la cultura en el medio del contexto de Jesús. Sabemos que Él, el domingo, el primer día de la semana, resucitó. Ahora el hermano Ronnie ya empezó a leer por nosotros. Y vamos a estar en Mateo 28 hoy. Pero quiero notar con ustedes dos cosas. Si vas al final de Marcos capítulo 15 creo, 16, 1 al 5. Hay el mismo relato, pero te añade unas dos mujeres más que fueron al sepulcro. Creo que hay que notarlo, porque lo lindo de la Biblia es esto. Mateo, escrito a una audiencia judía, pero con un pensar del mundo. Y también vemos Marcos, el primer evangelio, escrito tal vez para otros, pero mira, coinciden. Si usted ve todos, ven un panorama más grande de lo que pasó. Pero sabemos que después del sábado, al amanecer el primer día, María Magdalena y la otra María. Había otra María. María es algo en español también, hay Marías, ¿no? Pero ellos porque fueron a la tumba. Sabemos que habían puesto guardias en la tumba y ellos van a la tumba, ¿por qué? Porque al correr el viernes, al estar preparando el cadáver de Cristo muerto, importante notar eso, Cristo estuvo muerto. Uno piensa, es que Él como se durmió y después salió así. O los musulmanes no creen que Cristo fue a la cruz. Ellos piensan que uno semejante a Él tomó su lugar. Y Él fue y murió y ahora el otro está con Dios y ascendió, creen ellos también. Interesante. Pero dice la Biblia, versículo 2 del 28 de Mateo, que hubo un terremoto. Los guardias ahí, un ángel baja del cielo y los guardias están ahí. Y yo estaría totalmente paralizado, como dice que fueron. Un terremoto, un relámpago, luz saliendo, la piedra que pesaba tanto, movido al lado. Las mujeres iban sin saber cómo iban a mover la piedra, porque estaba sellada, no era para abrir. Pero ¿saben qué? Al entrar ahí, las mujeres vieron un ángel. Le dice, usted viene a ver a Cristo, ¿y qué dice? No está aquí. ¿Qué? Ha resucitado. ¿Dónde está Cristo? Él ha resucitado. Y con eso entramos en lo que es realmente una historia que
estas dos mujeres al regreso y dice que Él ha resucitado, ve y dígalo a los discípulos, los 11, porque Judas ya tomó su vida. Entonces solo hay 11, pero después dice que vaya y dígales, pero en camino Cristo viene a ellas. Wow. ¿Se imagina ser como María Magdalena o la otra María y estar ahí a los pies de Cristo? Verlo. Wow. El que estaba en la cruz, porque ellos se fueron a la cruz, lo vieron morir. Fueron a la tumba y estaba vacía. Y ahora lo ven en la calle. Y está vivo. Resucitó. Dijo, ve y dígales que vayan al monte en Galilea. Ahí les voy a ver. Muchos piensan que este monte es el monte donde que Jesús dio el sermón del monte. Todo comenzó ahí y todo que finalizó en el ministerio de Jesús en la tierra ahí también. Entonces Jesús se revela a ellas van y los discípulos lo van a ver a Él al otro lado. Pero hay una historia en la mitad. Es la historia de los Estados Unidos y el mundo hoy. Les va a gustar esto. Fake news en inglés. ¿Han escuchado eso mucho? Fake news. Noticias falsas. Toda una sección de la historia es dada al informe de los guardias. Entonces, las mujeres están en camino, los guardias ven, uy, tengo un problema. Se me escapó el cadáver. ¿Cómo vas a vender eso? Y los líderes de los judíos estaban, porque ellos sabían que él había profetizado que iba a salir y resucitar en 3 días y punto, y ahí venía, ¿qué iba a pasar? No querían eso. Entonces, ¿qué se hace normalmente en la vida política? ¿Qué hacemos? Vamos a manipular algo. Los líderes dicen, mira, acá está tanto dinero y ellos preocupados porque el gobernador averigua que ellos lo dejaron soltar y los va a matar a todos. Porque ellos no cuidaron de noche. Un guardia romano nunca dejaría su lugar. Nunca. Porque era fatal. Pero se pagó, se arregló. Y la mentira, las noticias salió que los discípulos habían robado el cadáver y no había resucitado. Solo que no sabemos dónde están los huesos. Porque Él está vivo. Amén. Si usted estudia otras religiones del mundo, nadie más tiene un Cristo vivo que resucitó. Él fue victorioso sobre la muerte. Porque si Él estuviera en la tumba hoy, no hay victoria. No hay paga del pecado que podamos ver la esperanza futura. Estamos ahí en la tumba con Él. Pero Él nos da la victoria. Me encanta versículo 16 del 28 y quiero entrar en ello. Voy a leer de la nueva versión internacional. Y los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña de Jesús, que les había indicado. ¿Recuerdan esto? En Corintios también nota que hubieron 500 que vieron a Jesús. Alguien te dice, no, pero Pablo nota también que hubieron 500. Entonces, sabemos que hay los 11. Pero también sabemos que hubieron muchos más testigos, amén, que estuvieron ahí. Entonces, el versículo 17, y cuando lo vieron, lo adoraron. Y quiero hablar de esto hoy. Dice, pero algunos dudaban. ¿Por qué dudaban? La palabra original de dudar ahí significa de ser de doble mente. Sí está vivo, pero no sé si realmente es Él. O sí está vivo, pero no sé si en realidad es un fantasma. O sí está vivo, pero
¿Es espíritu, es carne? ¿Qué es? ¿Quién es este? Entonces Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Ahora sabemos que hay otras historias donde él va y los encuentra en un cuarto y eso sale de otro evangelio. Pero en el texto de Mateo, que quiero quedarme ahí, vemos que Jesús no dice no tengan dudas. ¿Me escuchan? Dudar o no entender todo. A veces pasa en la vida. ¿Usted nunca ha dudado de nada? La pareja se mira y dice: yo te amo, yo te amo. No dudo de eso, pero a veces no lo siento. La realidad nuestra es esto. Dudas sí hay, pero acá está hablando de una mentalidad que no entendían bien. Estaba rebotando, diríamos, de un lado a otro. Como los juegos electrónicos a veces. Es la idea de este lugar. Pero Jesús los llama de todos modos. Jesús toma lo que usted trae a Él. Hermano, cuando usted vino a Cristo, Él te tomó como Él sabía tu pasado, tu presente y tu futuro. Cristo te toma. Y después, ¿qué dice? Toda autoridad en el cielo y en la tierra es mía. Por tanto, id. O en esta versión, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hey, todos los domingos acá, ¿leemos esto o no? Pero el contexto de esto es diferente. El contexto de esto es: yo estoy viendo a Jesús que estuvo en la cruz, fue a la tumba y ahora está resucitado. Y Él me dice: yo tengo la autoridad de Dios aquí. Punto. Yo soy Dios. Estuve en la creación, estuve con los profetas, estuve con Moisés. Jesús, Alfa y Omega, es Dios. Y después dice: no solo soy Dios, pero yo tengo la autoridad dada ahora en la tierra sobre todo. Si ustedes en realidad me creen en mí, aunque tengan dudas, ¿qué dice? Vayan y hagan discípulos. Vayan y anuncien, sean testigos de ¿qué? Lo que han visto. Vayan y digan a otros lo que han visto. No puedes dar lo que no has visto. Lo que usted habló hoy, usted no podía hablarlo si no lo habías vivido. De lo que Dios te ha dado y es suficiente. La palabra acá dice: hagan discípulos. En realidad, unos dirán: y por tanto, id y hacer discípulos. El id, hay que ir. Eso no es el imperativo, no es el mandato. El mandato es hacer discípulos. Y eso significa que yo debo compartir con otros Cristo. Yo debo ayudarles a entender este libro y ayudarles a entender lo que es Cristo en nosotros. No me siguen a mí, por favor. Yo quiero seguir. Ayuden, yo voy a ayudarte a seguir a Cristo. Eso es ser el discipulado. Pero después diciendo: bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Él aún anunciando la Trinidad en las últimas palabras que Él iba a decir en la tierra en ese momento. Usted dirá: ¿eres bautizado? Mi pregunta a ti hoy. Bautizado en el idioma original, acá, cuando fue escrito, significa ¿qué? Inmersión. Es bautismo por inmersión a las aguas. Has entrado en la muerte de Cristo y has resucitado porque Él resucitó. Es un símbolo visual de lo que ha pasado en el corazón de cada uno. Como seguidores de Cristo, en esta iglesia queremos ver gente bautizada para que podamos testificar de lo que es el Evangelio de Dios. También en el versículo 20 voy a anotar que dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he dicho. Y Jesús termina diciendo esto: mira, aquí
yo estoy contigo todos los días hasta el final del mundo. No puedes separar el mandato de la presencia. ¿Escuchan bien? Este pasaje es claro. Cristo dice que enseñándoles a tener cabezas grandes de Biblia, no, a obedecer todo lo que les he dicho. ¿Para qué? Para que yo esté contigo, estaré contigo hasta el final del mundo. Tal vez estás acá hoy y dices, pues Brian, usted no conoce mi vida. Yo conozco a Cristo, he venido acá por años. Pero estás viviendo con Cristo. Cristo está viviendo en ti. Cristo no está acá en la tierra hoy, sí está, mi corazón. Pero Él no está personal. Él mandó ¿qué? Su Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo acá ahora, que está en nuestras vidas, que nos da el poder para vivir vidas victoriosas en Él. Sin su Espíritu no estaríamos convencidos de pecado, no entenderemos las palabras y la palabra, pero Dios nos da su Espíritu también como consolador, para que entendamos la presencia, la paz, todo el gozo del Señor, y para que vivamos en el poder de Dios en este día. La resurrección de Cristo nos da poder para vivir victoriosos hoy. Entonces la pregunta para mí hoy es esta. ¿Qué victoriosa es mi vida hoy? Si la gente mirara mi vida, todos tenemos fachadas. Quítame la fachada. Si me podrían ver hoy, ¿qué diría? Mira, Cristo vino, murió por ti. Él vino, dio su vida por ti. Para que usted por fe en Él podrías tener una vida nueva. La Biblia dice en Romanos 14:9 que Cristo es Señor de los vivos y de los muertos. Si usted no tiene a Cristo como tu Señor, no tienes un Salvador. No puedes separar de Cristo y decir, yo quiero ser salvado, pero yo voy a hacer mi cosa. Como decir al papá, quiero tu casa, todas tus buenas cosas, pero yo voy a hacer mi vida como quiero. Padres, cuidado con eso. Hay que dar dirección a los jóvenes. Pero yo termino hoy pensando esto con ustedes. Cristo vino, murió y resucitó para que tú y yo seamos luz y sal de la resurrección hoy. En nuestras familias, en nuestro trabajo, en todo lado, Cristo está vivo. Amén. Yo creo que, y Él viene por ti y por mí. Él viene para qué. Él no viene como el niño en el pesebre. Él viene como el juez, como Rey de Reyes, Señor de Dios, y Él va a juzgar. Él sabe todo. Nada en tu historia Él no sabe, Gerardo. Cada detalle lo sabe. Los cabellos que hay en mi pelo y menos hoy que antes, Él sabe. Cristo vino por ti. Hoy es un día que tú podrías comprometerte con Él. Sabemos en la Biblia que por fe podemos poner nuestra fe en Cristo. Si confesamos con nuestra boca y nuestro corazón que Cristo es Señor, Él nos salva. Nada más que decir, Romanos 10. Hoy es el día que usted, ahí donde estás, voy a orar en un momento, podrás tú orar, si no lo has hecho antes, decir, mira, yo quiero vivir una vida victoriosa. Hoy es el día. Y tal vez estás acá hoy, honestamente, me vas a decir que soy un flaco espiritual. Y yo te digo, hoy es el día de recomprometerte con el Señor vivo que está con nosotros. Puestos de pie, vamos a orar.